Pues vamos a empezar ya sesión informativa. Bueno, me llamo Antonio Gijón Benítez, soy funcionario de la Universidad de Granada, del Ayuntamiento de Granada y de la Seguridad Social. En su día aprobé 3 oposiciones. Lo que pasa es que ya llevo unos años dedicado, que me pedí la excedencia, dedicado de lleno a lo que es preparar las oposiciones, ¿no? Hasta entonces, pues llevaba ambas cosas. Estaba de funcionario por la mañana, por la tarde impartía clases, pero ya estoy dedicado de lleno a las clases, ¿no? Y bien, la preparación esta de administrativo de la Junta, que lo normal es una duración de año y medio, eso es lo normal. ¿Qué hacemos? Pues nos ajustamos un poco a según cuando salga la convocatoria, cuando sean los exámenes, que todavía le queda porque vosotros vais. Ahora mismo la que está en trámite es la convocatoria correspondiente. Esta convocatoria es la que está en trámite, esa convocatoria que salió en junio. Y bueno, falta por fijar la fecha del ejercicio único de que consta. Es convocatoria unificada tanto para administrativos como para auxiliares. Y falta por fijar la fecha. Dicen que en próxima semana dirán una fecha aproximada a falta de la oficial, ¿no? Yo creo que aproximadamente rondará pues, por la primera quincena de diciembre, ¿no? Claro, dice, bueno, sale en junio, en diciembre, sí, pero es que esto acumula, esta convocatoria, 3 ofertas de empleo público. O sea que cuando se convocan las plazas de administrativos, que son 457 plazas, es la suma de 3 ofertas de empleo, la del 2019, 2020 y 2021, ¿no? 2019, esta que salió en Boja, de administrativo, este número de plazas. 2020, de administrativo, este número de plazas. Y 2021, de administrativo, este número de plazas. Como veis, siempre están saliendo 100 y pico plazas en cada oferta de empleo. Normalmente esta porque viene un poco con retraso de la época que hemos tenido de pandemia y entonces se han acumulado 3 ofertas de empleo. Lo lógico en la Junta de Andalucía es acumular 2 ofertas de empleo. Eso es lo lógico de años atrás de la pandemia que venía sucediendo, ¿no? Entonces contar aproximadamente que todavía tiene que salir la oferta de empleo público del 2022, que no ha salido todavía, saldrá en este último trimestre del año. Veremos ya entonces el número de plazas que salen. Pero claro, no las convocará, porque todavía tiene que terminar los procesos selectivos de estas que digo que están en trámite. Y luego habrá que ver la oferta de empleo del 2023, y la del 2023, si sale en el segundo semestre, pues una vez que ya saque, pues ya convocará. O sea que lo mismo podemos hablar de que se convoquen a principios de 2024 y para antes del verano del 2024, pues que sea el examen, ¿no? De todas formas es que se necesita tiempo, ¿no? No obstante, cuando a veces, porque claro, yo he abierto un grupo como este que voy a abrir, entonces el que irá más avanzado, porque es el primero que va de cara a esa convocatoria, a esa futura convocatoria, luego seguramente más adelante habrá otro, y ya ese, el último, ese que se abra, pues, ¿qué ocurre? Que ese, claro, va más con el agua al cuello. Entonces depende. Pues por ejemplo, Jomento, yo tengo 2 grupos actuales para estos que van a la convocatoria que va en trámite, uno que va más avanzado y otro que ya digo que va más con el agua al cuello. El que va con el agua al cuello, pues empezó en octubre del año pasado. Estamos que todavía no ha hecho el año y se van a examinar en diciembre. Si la preparación es en año y medio, ¿qué ocurre? Que, claro, vamos un poco más acelerados en la preparación, pero la cuestión es que vean todo el temario antes de que se examine. O sea que siempre más o menos nos adaptamos, siempre que sea un plazo lógico, ¿no? Es decir, que mira, que de año y medio, pues a lo mejor bajamos a 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses, pues más o menos hacemos la adaptación. Vosotros no vais a tener problema porque como será el primero, de cara a esta oferta, vais a tener tiempo suficiente, ¿no? De ver el temario al detalle, ¿no? Entonces, el número de plazas, pues prever si lo lógico es que se acumulen 2 ofertas de empleo. Esto hablando un poco de cómo los precedentes que tenemos anteriores, ¿no? Si normalmente se acumulan 2 ofertas de empleo, pues pensar 100 y pico más 100 y pico las que sumen, en las que se convocarán. Entonces, en vez de convocar cada oferta de empleo por separado, pues suman, como ha pasado en esta. Y se convocan de golpe todas las plazas. Entonces, opta todas las plazas de esas 3 ofertas de empleo. Bien, eso en cuanto al número de plazas, convocatoria posible, esto un poco mi opinión, ¿no?
Normalmente en un gran porcentaje acierto, ¿no? Pero es mi opinión de más o menos cómo puede ir la cosa, ¿no? Y en cuanto a la duración de la preparación, que ya esto más o menos hay una media, pero luego nos vamos adaptando. Respecto a lo que consiste el ejercicio único, porque es un ejercicio único, tened en cuenta que esto es oposición libre, que no es concurso-oposición, es simplemente la puntuación que se obtenga en el examen. Y lo que son las pruebas, o pruebas que se dividen en dos partes, del grupo C, su grupo C1, que es el de administrativo, vemos constará de un único ejercicio que tendrá carácter eliminatorio. Pero ese ejercicio, que es de tipo test, consta de dos partes. El tiempo que se concede para hacer todo ese ejercicio, las dos partes en sí que se hacen a la vez, son 210 minutos. Antiguamente, antes de esta convocatoria, se hacía por separado. Había dos ejercicios por separado. El primer ejercicio, que eran 2 horas, que era las 100 preguntas de tipo test, y el segundo ejercicio, que era supuesto práctico, también con preguntas de tipo test. Para el primer ejercicio había 2 horas y para el supuesto práctico había 1 hora y media. ¿Qué han hecho? Pues sumar. Mira, lo vamos a hacer en un único ejercicio, las dos partes, y damos la suma de lo que dábamos antes. 2 más 1 hora y media, pues 210 minutos, 3 horas y media, ¿no? Hay tiempo suficiente, ¿eh? Con el tiempo que dan hay tiempo suficiente de repasar luego, etcétera. O sea que tiempo hay de sobra, ¿no? Ahora, las puntuaciones. Hay que sacar entre la suma de las dos partes, si la calificación final del proceso, vemos son 150 puntos, vale 120 puntos la primera parte y 30 puntos la segunda parte, la del supuesto práctico. Y hay que obtener entre la suma de las dos partes 75 puntos. Esto neto, porque puntúan negativamente, de cada 3 mal resta una bien, ¿no? Entonces puntuación neta mínimo 75. Pero ojo, hay que aprobar cada una de las partes, que es lo que nos viene aquí establecido, que mira, la primera parte, que son las 100 preguntas evaluables, las 5 de reserva, que son 120 puntos, hay que obtener un mínimo de 60. Es decir, que de las 100 preguntas hay que tener 50 netas bien, que equivaldría a 60 puntos. Y de la segunda parte, que es un supuesto práctico, con preguntas de tipo test, tiene 25 preguntas ordinarias, evaluables, y 3 de reserva. Pues de esas 25 preguntas, que valen 30 puntos, hay que obtener un mínimo de 15 puntos netos. O sea que hay que superar las dos partes. Entonces, en la preparación, lo que voy haciendo es que voy explicando el temario. Los temas los hago yo, ya son muchísimos años los que llevo ya con este temario, entonces yo voy haciendo el temario, os lo iré a subir en los primeros meses, os subiré todo el temario. O sea que tendré ya en esos primeros meses todo el temario para el que quiera ir echándole un vistazo e ir adelantando, ¿no? Y voy explicando tema por tema. Después de cada tema, es decir, cojo un tema, a ver, porque veáis. Bien, hay temas que debido a su amplitud, la gran mayoría es, bueno, a lo mejor tema 28, pues tema 28. Tema 14, tema 14. Pero a lo mejor algunos, por debido a su amplitud, lo que hago es dividirlo en unidades. ¿El por qué dividirlo en unidades? Porque luego, como estamos hablando que todo es derecho, al final se van haciendo modificaciones, que yo enseguida que salen las modificaciones, en la plataforma, pues os envío un mensaje, mira, que hoy he subido a la carpeta un nuevo tema 9, unidad 1, en el que he modificado de la página tal a la página tal, porque ha salido alguna modificación. Y siempre lo tenéis actualizado el temario, ¿no? Y claro, el hecho es de que si es un tema extenso y tengo que modificar algunas páginas, que no afecte a todo el tema, sino solo a esa unidad. Porque yo sé que luego lo imprimís, el coste que os sale de fotocopias, ¿no? Y por eso algunos lo divido en unidades, ¿no? Y este es el tema. Entonces viene, aquí os pongo lo que abarca esta unidad, pues simplemente hasta la recaudación de cuotas, pero luego ya lo que son todas las prestaciones del régimen general, de otros regímenes de previsión social, eso ya lo pongo en la unidad 2. Entonces aquí, y bueno, pues ya el desarrollo del tema, que os voy poniendo cursiva, negrita, siempre os voy poniendo dónde viene establecido en el tema entrecomillado,
que no es que haya que saber que esto viene establecido en este artículo 6 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sino simplemente para que acostumbréis, cuando vais estudiando, dónde viene establecido lo que estáis estudiando. Y sí, en orden de relevancia, aquello que en todo caso hay que saber que tiene mayor relevancia, voy poniendo negrita, le sigue en orden de importancia cursiva, luego letra normal, es lo que voy poniendo en los temas. Bien, eso se va haciendo. Luego, cuando voy explicando, yo mi recomendación siempre en las clases es, mira, no hace falta ni que tenga el tema impreso delante. Tú simplemente mira la pantalla. Solo que en lugar de como ahora estoy compartiendo mi imagen, quito la imagen así, solamente mira esta pantalla. Entonces estoy explicando, poniendo ejemplos y tú procura entender lo que voy explicando. ¿Que no entiende algo? Conecta el micro y me para. Mira, Antonio, lo que acabo de explicar no me he enterado absolutamente de nada. ¿Puedes poner otro ejemplo? Y así. Y el por qué, y no hay que hacer anotación ninguna. Esta es la ventaja de hacerlo online a la diferencia de cuando se hacía presencial. Porque cuando se hace presencial, si yo comento ejemplos, tú empiezas a notar, esa clase no se graba. Y claro, empieza a notar lo que pilla, y eso que pillas para cuando has terminado de anotártelo, yo ya voy por otro sitio. Aquí simplemente presta atención. ¿Lo entiendes? Vale, pues sigue. Sigo yo explicando. Luego ya tranquilamente, como la clase está grabada, pues tú tranquilamente en tu casa empiezas la grabación hacia adelante, hacia detrás, hacia adelante, hacia detrás. No se te escapa absolutamente nada porque todo está grabado y entonces ya sobre el tema impreso, ahí te haces todas las anotaciones que te van a ayudar a entender el temario. Porque lo fundamental es entenderlo. No solamente porque así se te va a quedar mejor, sino que de cara a los supuestos prácticos, cuando vayamos intercalando los supuestos prácticos en clase, que es la segunda parte del ejercicio, necesitas entenderlo. No os preocupéis que eso pasa, ¿no? Y claro, aparte de que yo voy explicando, pues os voy haciendo una esquemática con apoyo de esquema, eso se va viendo en clase. Pues, por ejemplo, si estamos aquí esto de recaudación, la recaudación de las cuotas, voy a coger algún esquema de recaudación del tema 29. Entonces ya aquí lo veis más claro, teniendo esto delante. Mira, recaudación en periodo voluntario, ¿hasta dónde abarca? Hasta que se diste la providencia a premio. Recaudación en vía ejecutiva. Recargos, que lo hacen este mes siguiente al del devengo de las cuotas, pues no hay recargo ninguno. Pero si ya lo hace vencido ese plazo reglamentario, hay una serie de recargos dependiendo si has cumplido o no has cumplido con las obligaciones que vienen en estos artículos. Y así, pues voy poniendo esquemas y efectivamente así la recaudación ya la ven más gráfica. Ya no es solamente esto te va a ayudar muchísimo. Pues así en cada uno de los temas. Siempre cada tema habrá esquemas que van acompañando, pero eso en clase. En clase se van viendo. Todo esto simplemente tienes que atender. ¿Por qué? Porque cuando termine la clase yo te voy a subir en PDF estos esquemas. O sea que todo está hecho. Que a diferencia de las clases presenciales que se hacían en pizarra, se gana mucho más tiempo porque no tienes que tomar nota de esto, luego se sube. Ni el profesor pierde en hacer el esquema en clase, ni vosotros perdéis tiempo luego copiando el esquema, ¿no? Vale, esto por hablar un poco de la sistemática, ¿no? Luego ya cada tema, apenas hemos visto el tema, pues acompaño a cada tema una serie de test sobre ese tema. Vale, test que no solamente sería un test de cada tema, no, yo ya son muchos años, tengo grabadas las preguntas, cuando hay modificaciones a los temas modifico los test y todas las que yo creo posible de cada tema las tengo grabadas, simplemente las mezclo luego en test. Entonces esos test os los subo, os los voy subiendo, los hacéis en casa, vienen con las respuestas al final y el que tenga, por ejemplo, de coger algún test, ya que estamos en seguridad social. A ver, este es el 29. Bien. Venga, tema 29, unidad 1, serie A. Luego habrá tema 29, unidad 1, serie B. Y así son series de 50 preguntas. Tenéis esas preguntas y luego al final tenéis la respuesta.
Eso lo vais haciendo en casa para no perder tiempo en clase. Y las dudas que tengáis, pues como yo me conecto siempre en clase, si tenemos clase que serán los miércoles de 5 a 9, pues normalmente yo me conecto desde media hora antes, 25 minutos, 20 minutos antes de que empiece la clase. Y ahí me podéis preguntar todo lo que habéis notado, que teníais duda, pues me lo preguntáis, que es justo antes de empezar la clase, ¿no? Y yo ya empiezo la grabación, o sea que todas esas dudas que os voy respondiendo antes de que comience la clase se quedan grabadas también. Luego, sí es verdad que cuando ya esté muy avanzado ya el temario, ya vamos intercalando test de repaso, pero ya con un nivel elevado de dificultad, que serán series de 30 preguntas. Entonces, en esas series que son los test de repaso, a ver, por alguno que sea, por ejemplo, serie de repaso, a ver que coja. Aquí. No, perdón, esa no, es la que quería coger. Ahí está. Repaso, serie I, tema 29. Estas ya requieren un mayor grado de dificultad. Estas sí las hacemos en clase, porque algunas tengo que hacer en clase para enseñaros en qué hay que fijarse, cómo descubrir, no darse por vencido cuando a uno no le viene, de dónde. Entonces habrá técnicas un poco para contestar los exámenes de tipo test que aprovecharé en estos test de repaso, ¿no? Y son preguntas nuevas con respecto a las que tenéis acompañando a cada tema. O sea que no se repiten estas preguntas con respecto a las que tenéis acompañando a cada tema. Vale, y luego pues, haremos también por los supuestos prácticos. Que eso para hacer los supuestos prácticos, cuando estemos terminando bloques temáticos que tienen práctica, como es derecho administrativo, como es función pública, como es presupuestario, como es contratación, pues entonces ya voy intercalando supuestos prácticos. Esos supuestos prácticos, pues por ejemplo, eh, venga, de función pública mismo. Vienen con un enunciado, el supuesto práctico, y ya vienen una serie de preguntas sobre ese supuesto práctico. Y claro, esto como se necesita un poco entender, ver, y hay preguntas variadas, normalmente hay un bloque temático, pero luego hay ramificaciones en el enunciado del supuesto. Entonces, para saber dónde localizarlas dentro del temario, al final, aparte de poneros la respuesta, os pongo el fundamento jurídico. ¿Dónde viene la respuesta establecida? ¿No? Y para ayudar a entender todavía mejor el supuesto, perder menos tiempo, pues si ese supuesto tiene algún esquema, que es lo que recomiendo, digo, perder un poquito de tiempo a la hora de el enunciado del supuesto, para no tener que estar leyendo el enunciado cada vez que se lee una pregunta, pues perder un poquito de tiempo, hacer una especie de esquema. Porque si aquí me viene una serie de fechas, una serie de datos, yo pierdo el tiempo, me hago una especie de esquema, me hago un esquema, por ejemplo, de ese supuesto saldría este esquema, en el que ya lo veo más visual y es más difícil que me equivoque a la hora del supuesto en este esquema de función pública. Y luego esas mismas respuestas os las pongo en otro archivo de comentarios. El comentario es el supuesto número 15, la D, este es el fundamento jurídico, pero ¿por qué? Y así no tienes que ir a buscarlo en el tema. Ya te acuerdas, es verdad, correspondía a este órgano, etcétera. Tardan menos tiempo. Te ahorro tiempo en búsqueda. Claro, esto requiere un trabajo, pero eso lo hago en cada uno de los supuestos, ¿no? Tendréis otro archivo de comentarios, aparte del esquema. Esto un poco para que veáis en qué consiste la preparación, ¿no? Bueno, y yo creo que he hablado de lo que es las dos partes de ese ejercicio y en qué consiste un poco la preparación. Os he enseñado pues documentación que se va a utilizar en clase y ya lo que hace falta es que vosotros me hagáis preguntas de dudas que tengáis. Damos por terminada la sesión y ya aquellos que matriculéis pues ya nos vemos en el día 5 de octubre. Animaros que la recompensa es muy grande. Cuando se aprueba en ese periodo de tiempo, tener tu plaza ya garantizado, tu futuro, es muy grande. Y nada, me despido de vosotros. Aquellos que os vea,
pues ya continuaremos en ese comienzo de preparación.